Hola a todos, hoy veremos la conexión y el funcionamiento del regulador de voltaje lineal LM1117 de 3,3 voltios. Comenzamos. Aquí tenemos el regulador de tensión lineal de 3,3 voltios, normalmente conocido por LM1117. Como vemos en la imagen, se compone de tres patillas. La primera patilla es para el negativo GND, la segunda patilla es para la salida de voltaje, que ya sale regulada a 3,3 voltios, y la tercera patilla es para la entrada de voltaje. Bien, he diseñado este esquema para que entendáis de una forma sencilla el funcionamiento del regulador. Para la entrada de voltaje, es decir, por la patilla de entrada, se podrá conectar una fuente de alimentación que puede ir desde los 4,5 voltios, que es la tensión mínima de funcionamiento, hasta los 15 voltios, que es la tensión máxima que soporta el regulador según el fabricante. Para la salida de voltaje, es decir, por la patilla de salida, la tensión siempre será de 3,3 voltios, independientemente del voltaje que tengamos en la entrada. La intensidad máxima en la patilla de salida del regulador es de 800 mA. Los condensadores electrolíticos del esquema se utilizan para que la tensión de entrada y salida sea lineal, es decir, para absorber picos elevados de tensión y así poder tener un voltaje de entrada y salida más suave. El regulador lo podemos alimentar con una batería o fuente de alimentación de 4,5 voltios como mínimo. En mi caso, utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios. Su conexión es muy sencilla, el polo positivo irá conectado al pin 3 ya que es la entrada de voltaje del regulador, y el polo negativo irá conectado a la patilla 1 del regulador que es el GND. Por último en la patilla 2 obtendremos los 3,3 voltios fijos y estables. Bien, ya sabemos cómo funciona y cómo se conecta, ahora pasemos a la prueba real. Comenzamos colocando el regulador en la protoboard. Conectaremos dos puentes, uno en el pin 3 y el otro en el pin 2. Ahora conectamos los condensadores electrolíticos, uno de ellos irá conectado al pin 3 por la parte positiva, y el otro al pin 2 por la parte positiva. Para saber más, estos condensadores tienen polaridad, es decir, tienen su parte positiva y otra negativa. Para identificar su parte negativa, verás que tienen una línea dibujada de color blanco. Ese es el negativo del condensador, la otra patilla es el positivo. Conectamos los condensadores al negativo de la protoboard. El pin 1 es el GND, irá conectado al negativo. El pin 3 es la entrada de alimentación, irá conectado al positivo. Ahora conectaré dos cables entre los pines 1 y 2, estos son para el voltaje de salida del regulador que serán los 3,3 voltios. Bien, cogemos la fuente de alimentación de 12 voltios, y la conectamos entre el positivo y negativo de la protoboard. Ahora vamos a hacer unas medidas de tensión del regulador. Para ello, cogemos el multímetro y lo situamos en la escala de voltios, en corriente continua. Bien, enchufamos la fuente de alimentación de 12 voltios a una toma de corriente. Empezaremos midiendo la tensión de salida entre los pines 1 y 2, en este caso nos da un voltaje de 3,3 voltios, por lo cual el regulador está funcionando correctamente.
También podemos medir la tensión de entrada del regulador, en este caso son 12,6 voltios. Ahora veremos la función que tienen los condensadores. Si nos fijamos, cuando le damos tensión y cuando la desconectamos, se puede apreciar que la tensión de entrada y de salida no la hace de un golpe, sino que la tensión entra y sale más suave, es decir, con los condensadores conseguimos estabilizar el voltaje. Con este regulador puedes probar los LED de alta luminosidad, ya que funcionan entre los 3 y 3,5 voltios. En mi caso utilicé un diodo LED blanco. Antes de terminar, solo decirles una última cosa, todos estos vídeos llevan tiempo y dedicación en crearlos. Si realmente te gustan, aprendes con ellos, y te aportan conocimientos nuevos. Si quieres puedes seguir apoyando el canal uniéndote a él. De esta forma me estarás ayudando bastante para seguir subiendo más vídeos interesantes y que te aporten información. Un saludo a todos. No te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.